Muy buenas noches. Es miércoles, es 15 de septiembre y estamos a unas pocas horas de que los mexicanos vivamos esa experiencia del grito de la independencia, esa conmemoración anual que hace que en todo el territorio se haga una rememoración de la convocatoria a levantarse en armas por el cura Hidalgo en el pueblo de Dolores. Una, pues es la fecha más importante, la fecha cívica que más sacude la conciencia de los mexicanos. Septiembre es un día, es un mes de mucha conmemoración patriótica y le vamos a hablar pues de esos casos. Por cierto, hoy se cumplen que 13 años de que hubo un gravísimo atentado en Morelia, Michoacán, en la enorme y bella plaza de Morelia, la plaza Melchor Ocampo. Es una plaza pues, muy emblemática de la ciudad. Ya ve que Morelia está llena de historias, a mí me encanta Morelia. Pues sucede que, como en todas las plazas públicas del país, hubo una concentración masiva para asistir al grito de independencia. Era gobernador, si la memoria no me falla, Leonel Godoy. Y el narcotráfico ya muy activado, estamos hablando del 15 de septiembre del 2008, atacó con granadas a la multitud reunida, ocasionando pánico, varios muertos. Y, bueno, es parte de la tragedia de la cual hoy se cumplen 13 años. El dato es importante porque creo que no vamos a entender el presente sin ver el pasado. Los crímenes de alto impacto del crimen organizado tienen muchos años sucediendo y nada más que hay una gran diferencia. Poco a poco los medios de comunicación han asumido el tema como algo importante. Durante los primeros años había un silencio, un temor, una autocensura que sacaba de los medios los crímenes que podían sacar. Entre ellos también recordamos la tragedia de San Fernando, cuando 72 migrantes fueron asesinados porque no tenían con qué pagar lo que le pedían sus secuestradores. Estamos hablando también del crimen organizado. En San Luis Potosí todo indicaba que iba a suceder lo mismo con 38 personas que fueron secuestradas en un hotel de Matehuala ayer, pero rápidamente fueron recuperados y están sanos y salvos y aunque no se sabe de la detención de sus captores, pero afortunadamente no pasó a mayores, no adquirió el nivel que se vivió en esa época. Bueno, como usted ve, hoy los mexicanos tenemos muchas razones. Debiéramos tener el desfile realmente el 15 de septiembre por la cronología aceptada de los acontecimientos. Pero ¿qué cree? Porfirio Díaz fue en muchos sentidos el primer presidente que se ocupó de la memoria histórica. Él venía de tradición liberal y él le dio mucho impulso a la recuperación de la memoria colectiva, a un nacionalismo entre los cuales figura justamente el homenaje a los que iniciaron la independencia, porque nosotros le rendimos culto masivo a los iniciadores de la independencia. No tratamos con el mismo culto, con la misma importancia, a los que culminaron la independencia. ¿Quiénes la iniciaron? Miguel Hidalgo, Abasolo, Ignacio Allende, el cura Morelos y
la mayor parte de los destacados jefes quedaron en el camino. Fueron asesinados, fueron fusilados. Hubo uno que otro que se salvó, que llegaron al final del esfuerzo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, etcétera. Los zacatecanos tenemos en la rotonda de la independencia a Víctor Rosales, un patriota zacatecano que destacó mucho en la insurgencia y que no llegó al final porque cayó en combate en 1817, si la memoria no me falla, en Ario de Rosales, justamente. Es un municipio de Michoacán que se llama Ario de Rosales en homenaje al zacatecano Víctor Rosales, que combatió a las tropas realistas en el estado de Michoacán. Y la culminación de la independencia es el 27 de septiembre, pero nosotros celebramos los inicios. El 27 de septiembre de 1821. Así es que, ¿por qué la parte fuerte es en la madrugada, en la noche, el grito, y el desfile el 16? Porque ese día cumple años Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori, y como él fue el inicial organizador, auspiciador de esa conmemoración cívica, pues mató dos pájaros de un tiro. Se hace el desfile el 16 y yo no tengo claro si fue por idea de él o los infames aduladores. ¿Cómo? Particularmente a mí me causa mucha repugnancia cívica ver aduladores de los políticos y siempre se topa uno con ellos, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues seguramente a Porfirio Díaz lo rodearon muchos aduladores. Y ahí está que celebraba su cumpleaños de paso. Bueno, también quiero decirle que El Fuego Interno es un libro de Carlos Castaneda que le recomienda la librería El Árbol. En un fragmento de su presentación dice que El Fuego Interno revela información que todos los seguidores de los libros de Carlos Castaneda esperábamos, como interesantes datos históricos que explican el trascendental cambio de linajes de brujos ocurridos en México en 1723. Esto tiene mucho que ver con la cultura mágica de los pueblos originarios. El COVID, 101 contagios en las últimas 24 horas, de las cuales 48 corresponden a mujeres y 53 a hombres, pero 12 de ellos son menores de 20 años, entre los que llama la atención una niña de apenas 2 años. Y las personas fallecidas son 9, son 5 mujeres y 4 hombres. El paciente más joven tenía 36 años y el más longevo 90 años. Fresnillo se llevó hoy el mayor número de contagios, con 26 de 101. Zacatecas 19, Guadalupe 8 y el resto se distribuyen en una lista amplia de municipios. Ya se distribuye mucho más la pandemia que al principio, que se concentraba en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Bueno, y en otro tema, hoy California se da a conocer que el pueblo de California, que ayer tuvo la consulta para revocar o ratificar como gobernador al actual, decidió que no se va el gobernador, que se quede a cumplir su mandato, y tuvo un altísimo apoyo de 2-1 prácticamente entre los que asistieron. Este ejercicio es un ejercicio democrático que tiene en 113 años de celebrarse en California. También se celebra en otros estados.
en 1911 fue la primera ocasión en que se hizo una consulta para saber si alguien le seguía o de plano se le daba las gracias. Esto viene a colación porque la coalición que es liderada por el grupo empresarial de Gustavo de Hoyos y que está integrada por el, por el PRI, PAN y PRD, se oponen, llaman a no participar en la revocación de mandato, que porque eso polariza. Es un argumento que no se sostiene desde mi punto de vista y creo que ahí está fallando mucho la misión opositora. Es muy lamentable que las reacciones sean automáticas y que a todo lo que proponga el presidente López Obrador, ellos le van a dar la contra. ¿Por qué le digo que no? No polariza. Porque muy por el contrario, este, este mecanismo evita la polarización y ha jugado un papel decisivo en la historia del mundo. Le voy a recordar que cuando en Europa cambia el panorama político con la caída del muro de Berlín, la desintegración del mundo socialista de Europa del Este, una parte de Alemania, la parte este, pero Hungría, Checoslovaquia, Polonia y la propia Unión Soviética se desintegra. Hay dos países a los que les corresponde tratar problemas derivados de su composición plural. Son países en donde cohabitan pueblos que tienen diferentes religiones, diferente lengua, diferente tradición musical, bailables, como los mexicanos. Usted compare la música de los tamaulipecos y su indumentaria, sus chamarras de flecos, su sombrero tejano, ¿verdad? Con el veracruzano. Por ejemplo, le hablo del veracruzano. ¿Se acuerda usted de la película de los tres huastecos con Pedro Infante, en tres grandes papeles, que encarna tres culturas y las tres son huastecas, la hidalguense, la veracruzana y la tamaulipeca? Y usted advierte cómo, a pesar de que son culturas con mucha proximidad, conexión geográfica, visten distinto, bailan distinto y su indumentaria es distinto. Un yucateco y un sonerense son mexicanos los dos, pero tienen muchas diferencias de carácter cultural. Es absolutamente normal. Inclusive le quiero decir que hay un libro que a mí me encantó, que se llama Y dijera mi compadre, que recupera el habla de la región norte campesina del estado de Zacatecas y que nos hace conscientes de que hay diferencias culturales entre los habitantes del cañón del Tlaltenango con los zacatecanos de Mazapil, de Nieves, con los zacatecanos de Pinos, en fin. Los colectivos desarrollan matices y bueno, esto es algo que le pasó a Yugoslavia. Yugoslavia fue gobernada después de la Segunda Guerra Mundial por un héroe, Josip Broz Tito, que fue un combatiente guerrillero en contra de los nazis y que él fue el factor de unidad de los pueblos de las naciones que conformaban Yugoslavia. Todo mundo se le cuadraba a Tito. Es cuando hay un gran líder que une a todos, pero esos todos tienen muchas diferencias entre ellos.
y es el liderazgo que los une el que mantiene la cohesión. Bien, a la muerte de Tito, Yugoslavia se desintegra mediante un proceso violentísimo. Aparecen fanatismos de índole religiosa, racial, diferencias lingüísticas, y se sepultó en medio de la metralla la, la nación unida que era Yugoslavia. Ahora está descompuesta en varias naciones. Fue terrible porque fue una matanza que impresionó al mundo de su época y que condujo a juicios internacionales que mantienen en la cárcel a genocidas, a generales que fueron capturados y que se distinguieron por su crueldad con población desarmada. Bien, en esa misma época, como consecuencia del derrumbe de un modelo social, el famoso socialismo realmente existente, Checoslovaquia vive la pugna entre dos componentes con diferencias culturales originadas en la religión, en la cultura. Nada más que en Checoslovaquia no se fueron a la guerra. Tenían de presidente a un poeta, Václav Havel, y tuvo este poeta la sensibilidad para consultar, y el pueblo, conformado por ambas naciones, tomó la decisión de separarse y ya no existe Checoslovaquia, ya nada más existe la República Checa y existe Eslovaquia. Conviven, intercambian, comercian en paz. Es una zona de mucha estabilidad, de mucha paz. En Canadá sucedió algo parecido y en más o menos en el mismo tiempo, a mediados de los 90. Ya sabe usted que Canadá tuvo dos matrices coloniales, la del habla inglesa y la francesa. Bueno, hubo un momento en que pues se les metió el gusanillo a los canadienses hablantes de francés de separarse de la parte hablante de inglés, y hubo una consulta y por un pelito Canadá se convierte en dos naciones, porque ganó la decisión de seguir siendo un solo país, y desde 1995 los canadienses no han tenido conflictos derivados de una aspiración separatista. En la Gran Bretaña, en el Reino Unido, Escocia ha intentado separarse del Reino Unido y ha habido consultas, pero no lo ha logrado. Está por intentarlo el próximo año una vez más. Si no lo ha logrado porque ha reunido el número de ciudadanos que firman por la consulta, pero no ha ganado el sí a la separación. Lo van a volver a intentar. Y todas esas sociedades donde sí se ha realizado la consulta no, no han entrado en conflicto. La consulta les da paz, les da tranquilidad, ¿sí? Les da estabilidad. Y en donde no se realiza la consulta hay tensiones. Le pongo el caso de Yugoslavia, pero ahorita en España se viven grandes tensiones derivadas de que Cataluña quiere poner su casa aparte, ¿sí? Quiere ser otro país, quiere la independencia, ¿sí? Lo mismo que el País Vasco. Allí hay una geografía pues es una nación multicultural como lo es México y muchos países en el mundo. Pero el conservadurismo español
vamos, la democracia española es una monarquía, ¿verdad? Tiene tiene rasgos democráticos, pero en el fondo tiene una clase política muy conservadora, España. Y ahí están, inmersos en tensiones que a veces arriesgan la paz de España. ¿Qué lecciones extraemos de eso? Pues es totalmente falso que consultar a la gente polariza. Y creo que describe a una clase política muy desinformada y nada comprometida con los valores democráticos. Creo que es lo que explica la enorme debilidad. Hay prácticamente un consenso en cuanto a que la oposición en México no levanta la cabeza, que no tiene con qué competirle a la fuerza de la Cuarta Transformación en las elecciones del 2024. Hay gente que le está atribuyendo esa debilidad a, a López Obrador. Dicen que Quirino, el gobernador de Sinaloa, que se va a ir de embajador a España, y Antonio Echeverría, el gobernador de Nayarit, que también va a incorporarse a un cargo, están traicionando a la oposición por aceptar cargos. Dice nomás, es válido. Yo nomás le quiero recomendar que recuerde que cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, por la urgencia de que la gente creyera en la investigación que se abrió al respecto, el PRI, de acuerdo con el PAN, nombró a Antonio Lozano Gracia como Procurador General de la República. Y le recuerdo que Fox tuvo de secretario de Hacienda a alguien que había cumplido el papel de subsecretario en el régimen de Cedillo. Y aquí en Zacatecas, pues le recuerdo que el gobernador Rodríguez Elías hizo funcionario a un fundador del PAN, al licenciado Genaro Borrego, y que Ricardo Monreal Ávila invitó a su gabinete, a su equipo, le dio un cargo a Florencio Quesada. Florencio Quesada, que por cierto fue mi compañero en la secundaria, fue el candidato a gobernador del PAN, que enfrentó a Marco Antonio Olvera por el PRI y a Ricardo Monreal con el registro del PRD. Gana Ricardo Monreal e invita a, a trabajar con él a Florencio Quesada. Creo que en ese sentido tenemos una oposición que está mostrando un criterio muy pobre para participar en el debate cotidiano y percibo que les está faltando mucho la brújula en muchos sentidos, ¿no? En otro tema que ahorita está produciendo un gran escozor es el relacionado con si cambian de ubicación la, la, la glorieta de Colón, la estatua Cristóbal Colón, que está en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, un monumento que todos conocemos. Las manifestaciones a las que hemos ido siempre pasan por ahí. Acaba de decidirse que la van a trasladar, eso hace unas 2 horas, a, a Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, en un parque, en donde se asegura que no se va a afectar ningún entorno, no se tiene que derribar ningún árbol, y en donde está el Cristóbal Colón van a poner una estatua en homenaje a la mujer indígena. Eso es un debate
lógico, natural. Somos un pueblo que tenemos distintas visiones de nuestro pasado, ¿sí? Personalmente a mí me entusiasma esa decisión. Yo estoy muy convencido de que hay que recuperar, hay que construir, renovar, enriquecer nuestra identidad con ese componente indígena que ha sido tan soslayado. Hay un gran debate y hay gente que debate en términos hasta injuriosos. Diego Fernández Ceballos es un patán con tribuna, ¿verdad? Pero es un verdadero patán, siempre lo ha sido. Y su patanería es la forma de tener público. Y, pero el debate es importante, sin patanerías, sin groserías, sin injurias, vale la pena debatir y entender que es natural. Aquí en Zacatecas, la hermosa, que a mí me parece muy hermosa estatua ecuestre en homenaje al general Jesús González Ortega, que ahorita la encuentra en el Parque Sierra de Alica y que es popularmente conocida como el Caballito, es un caballote, estaba en el sitio que ahorita ocupa la Fuente de los Faroles, en Tacuba, en la ciudad de Zacatecas. Yo cuando nací ya no estaba ahí, porque se la habían llevado algunos años antes. Eso fue en 1946, cuando era gobernador Leobardo Reynoso. ¿Qué pasó con esa estatua? Bueno, los conservadores zacatecanos de entonces no podían ver ni en pintura a González Ortega. Tenían una narrativa muy violenta en contra de González Ortega. Yo la llegué a escuchar. Todavía con algunos protagonistas de esa época, en esa época jóvenes, los conocí ancianos. Detestaban a González Ortega por su confrontación con el clero en la guerra de reforma. Sí, simple. La derrota de de los conservadores, pues dejó resentimientos en todo el país. Cuando un bando derrota a otro, pues quedan secuelas emocionales. Y los conservadores la agarraron en contra de González Ortega y les repateaba el hígado salir a la ciudad, ir a la calle de abajo, a la calle de arriba y encontrarse con esa enorme y hermosa estatua. El gobernador, liberal él por cierto, Leobardo Reynoso, probablemente para llevarse la fiesta en paz, la cambió de lugar y todos contentos. Ya no está en la Fuente de los Faroles, la estatua de González Ortega está ahora en el Parque Sierra de Ali, que si yo hubiera vivido en esa época me hubiera opuesto al cambio, sin ser patán, pero sí muy apasionado defensor de la permanencia de esa hermosa estatua en donde ahora está la Fuente de los Faroles. Pero no me tocó ese debate. Y eso es algo que se da en todos los pueblos. Mire, cuando hay victorias de una visión del mundo sobre otra, se barre con lo que simboliza la visión derrotada. Los españoles aniquilaron los símbolos religiosos, destruyeron los altares, destruyeron todo lo que recordaba el culto a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a las deidades indígenas. Eso es algo que hicieron. Y sobre ellos construyeron templos católicos. Entonces, ese debate es un debate que además no va a ser el primero ni el último. Tiene su simbolismo y tiene su importancia, pero bueno, estamos nosotros en ese sentido padeciendo a veces la tónica del debate de manera muy inapropiada. Vamos a recibir, en cuanto se enlace, al empresario. Él es
con amplia trayectoria, al que le tenemos mucho respeto a su criterio sobre temas económicos y financieros. Estamos hablando del contador público Antonio de la Torre. Pues le pedimos que nos dé una orientación sobre el tema del presupuesto en Zacatecas. En cuanto se sintonice él con nosotros nos vamos a comunicar con usted. Pero antes quiero decirle que, continuando con el tema de las estatuas, ¿se acuerda usted cómo derribaron las estatuas de Saddam Hussein? Todas las estatuas del dictador del Líbano también, ¿verdad? Cómo también derribaron todas las estatuas de Stalin cuando se disuelve la Unión Soviética, por cierto, de Stalin, ¿eh? No de Lenin. Inclusive ahorita la Plaza Roja, que la enorme plaza pública, es el zócalo de los moscovitas. Allí la figura, el cuerpo movificado de Lenin pues, es motivo de culto público y un gran atractivo turístico. Por cierto, no hay turista que visite Moscú que no vaya allá a verse el memorial de Lenin. Pero a Stalin lo borraron del mapa totalmente. Esa es la historia, es una historia incesante, es una historia de la cual no debemos extrañarnos. También le menciono el caso de Chiapas. Antes de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional asumiera un rostro público, poco antes hubo manifestaciones masivas que culminaron con el derribo de la estatua a Fray Diego de Montesinos, un, una figura que representa en la historia de los indígenas pues la visión, justamente la visión colonial. Aquí si me pelaran mis vecinos, yo propondría que le cambiáramos el nombre de la colonia. ¿Por qué? Porque yo vivo en una colonia que lleva el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Y créanme, no soy admirador de Gustavo Díaz Ordaz. Ya lo intentaron un grupo de vecinos alguna vez, pero no fue la mayoría la que se interesó en el cambio de nombre de la colonia Díaz Ordaz. Creo que eso lo tenemos que ver como parte de un debate en donde tenemos que reconocernos como legítimos portadores de una visión de la historia, ¿no? Pues, y no tiene nada de malo. Creo que tan respetable es aquel que considera que Colón es un personaje que simboliza modernidad, como algunos lo dicen, a los que consideramos que simboliza opresión, ¿verdad? Y que somos partidarios de recuperar las raíces. eh, y en eso estamos, ya estamos sintonizándonos nosotros con Antonio, eh, contador público José Antonio de la Torre. ¿Cómo estás, contador? Espero que ya más recuperado el sonido. ¿Ya está el sonido? ¿Ya tiene sonido, Antonio? Aquí no tengo sonido. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero bueno, ¿tú me escuchas? Se me dice que estamos dos. Yo no, bueno, yo no lo escucho. ¿Qué tengo que hacer para escucharlo? Si aquí dice que ya lo estoy escuchando, ¿no? Pero tú sabes que la tecnología es muy hostil conmigo.
me discrimina, me mete en cada problema. Mucho quiero ser. Si usted viera las ¿perdón? Pues estamos haciendo todo lo posible por Perdón, Toño, prometo asistir a un curso intensivo sobre cómo entenderle a estas mamotretos, estos inventos del hombre blanco, ¿verdad? Que ¿Tú ya me estás escuchando, Antonio? Pues sí. ¿Mandé? Sí, bueno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues les hacemos todo lo que nos diga que le digamos, pero nomás no funciona. ¿Sabes qué, Toño? Yo creo que mejor lo vamos a hacer vía telefónica. ¿Qué te parece? Cuélgale, por favor. Estás al aire. ¿Eh? Estás al aire. No estaba, bueno, yo no lo estaba oyendo. Bueno, pues, sí, yo voy a hacer el que converse con él. ¿Cómo le hago? Si yo no lo oigo, no puedo dialogar con él. ¿Sigues conectado? ¿Sí? ¿Sigues sin escucharme, Toño? No, no me da sonido, no me da prueba. Mira, te voy a llamar por teléfono para no estar, Saludos a tu hermana, está al aire. entrada del presupuesto previsto para Zacatecas, según los datos públicos. ¿Cómo nos está yendo? No sabes. Quítalo, quítalo. Ponle en altavoz. Altavoz. El impuesto, los impuestos que recauda el Estado, ¿está saliendo? El Producto Interno Bruto, y básicamente esos tres factores más forman lo que le llaman los coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones. Entonces va como incentivos incentivos recaudatorios, una información oficial del Producto Interno Bruto de acuerdo con lo que determine el INEGI, una información sobre la recaudación de impuestos y derechos en la entidad, un promedio móvil de 3 años de las tasas de recaudación y de crecimiento en la recaudación y una información oficial de la población. Todos esos elementos forman una fórmula. Con base en esa fórmula
se determinan las participaciones que al Estado de Zacatecas le corresponden. Esta es una fórmula que viene ya de mucho tiempo. Y aparte, aunque ha venido sufriendo modificaciones, eso es lo que nos toca vía participaciones, derivada fundamentalmente del total de impuestos y derechos que cobra la Federación. Del 80% de eso se forman mediante la fórmula lo que nos toca de participaciones. Entonces, si la Federación no alcanza la recaudación esperada, o en el Estado se recaudan pocos impuestos, automáticamente por vía participaciones, pues no va a haber crecimiento, ¿verdad? Ahora, las aportaciones son cantidades que se reciben del presupuesto de egresos de la Federación y que lo establece de acuerdo con los ramos. Por ejemplo, está el famoso ramo 33, que ese es un ramo que son recursos federales que se destinan a la entidad, pero que vienen etiquetados. Vienen etiquetados para educación de adultos mayores, para salud, para seguridad, etcétera. Pero esos son recursos federales que se descentralizan para que los administre el Estado. Entonces, si la Federación, por ejemplo, en infraestructura social, no presupuesta una gran cantidad, pues no nos va a llegar a nosotros una gran cantidad de aportaciones. Entonces, yo he estado leyendo y escuchando que a Zacatecas en este tema, por ejemplo, en infraestructura, lo que es propiamente infraestructura, no va a venir una gran cantidad. Pero es derivado de lo mismo, porque el presupuesto federal restringió mucho lo que es la infraestructura. El presupuesto federal está destinando muchos recursos a los gastos asistenciales, básicamente a adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, a las becas que le da a los jóvenes que están en la adolescencia, en la preparatoria, etcétera, y adicionalmente a eso vienen algunas otras aportaciones que se dan. Esta es una fórmula y estas son formas de cómo recibimos nosotros los centavos de la Federación. Más, el Estado tiene, aunque muy acotados, la posibilidad de ingresar recursos propios, como es el impuesto sobre la nómina, como son los derechos que se cobran por los servicios que el Estado presta, que no se ha concretado lo del impuesto minero, y eso es lo que el Estado recibe, de tal manera que más del 90% lo recibe de la Federación. Por eso el problema del Estado es que su presupuesto, aunque queramos que crezca mucho, no va a ser posible, tanto por vía de participaciones por la fórmula como por la vía de aportaciones por el presupuesto federal. No sé si me explique o hay alguna pregunta al respecto. Y entonces, por ejemplo, el monto de los impuestos ecológicos es elevado, ¿no? Sí, el problema ahí es que ya ves que ha habido controversia, pero ahorita de momento, pues ya ves el impuesto minero sobre todo, que aunque ya se decidió, parece ser que no se ha recibido todavía. Ahora, tú sabes, fuiste diputado federal, que el presupuesto de egresos lo determina o lo aprueba la Cámara de Diputados. Ajá. Entonces, en la Cámara de Diputados sí pueden hacerse ajustes en presupuesto mandado por el Ejecutivo Federal para que ciertas partidas se modifiquen. Por ejemplo, en el caso de infraestructura, fundamentalmente infraestructura para obra, vamos a decir, porque sí en algunos ramos viene infraestructura, por decir, para carreteras, pero vuelvo al tema, también vienen etiquetados. ¿Cuál sería de fondo una forma de que el Estado percibiera más ingresos? Si se lograra federalizar el gasto de educación. Si se lograra federalizar el gasto a la educación, ahí sobraría un remanente importantísimo para el Estado que lo puede destinar a otros fines, fundamentalmente para el desarrollo económico. Por ejemplo, cuando yo vi las partidas del gobierno federal, me preocupó mucho que, por ejemplo, a la Secretaría de Economía Federal le destinan muy pocos recursos, como 3,000 y tantos millones de pesos. Entonces, la Secretaría de Economía es la que fomenta el crecimiento de las micro y pequeñas empresas.
Entonces, al no haber esos recursos suficientes, es poco probable que se reciban muchos recursos aquí. Esos recursos tienen reglas de operación para poder acceder a ellos, que normalmente ha habido mucha tardanza en la aplicación de esas reglas de operación, ¿verdad? Ajá. Entonces, a mí sí me preocupa que en dos renglones, en infraestructura para obra física y en la Secretaría de Economía, vienen muy restringidos en el presupuesto federal. Entonces eso impacta en lo que llegue a nosotros en el caso de Zacatecas. De tal suerte que, vuelvo a repetir, la forma es, o la solución sería que se federalizara el gasto educativo. Ahora, al recibir esos recursos el Estado ya hace su propio presupuesto, que también eso tú lo sabes, fuiste diputado local. Y en ese presupuesto que el Estado de Zacatecas diseña y manda al Congreso para su aprobación, es también que allí haya mucha eficiencia en el gasto público. Yo creo que, de acuerdo con lo que el señor gobernador mencionó, sí se alinea mucho a los principios de la 4T en cuanto a eficiencia, austeridad, cero corrupción, etcétera. Ahí es conveniente que el gobierno del Estado revise muy bien lo que en algunas ocasiones tú y yo llegamos a platicar, por ejemplo, el gasto vehicular, personal de confianza que a veces siente uno que está de más, sobre todo en cuestiones de ayudantías y secretarías particulares y cuestión de revisar todo eso para poder achicar el gasto, sobre todo en servicios personales y poder destinar más recursos para fines de promoción de desarrollo económico. Ahora, aquí es muy importante el uso que se le dé al impuesto sobre nómina a través del fideicomiso y el fortalecimiento que pueda tener el Fondo Plata, porque esos recursos iban destinados al sector productivo. Entonces, ahí faltaría ver cómo lo van a diseñar y cómo lo van a presentar. Todavía de eso pues sí no se conoce, porque parece que hasta el día de hoy, 15 de septiembre, tienen las dependencias la obligación de presentar su presupuesto para que la Secretaría de Finanzas, con base en lo que ya saben que van a recibir del gobierno federal, elaboren su propio presupuesto. Ahora, ¿qué papel juega el gasto no ejecutado? O sea, lo que llamamos los subejercicios se devuelven a la federación. En el caso de los que son aportaciones, sí. Sí, porque esos ya no puede, esos nada más se aprobaron por este año por la ley de presupuesto de egresos. Entonces, si hay subejercicios, en el caso de las aportaciones federales sí se devuelven. En el caso del gobierno del Estado, si llega a tener subejercicios de sus propios recursos, como lo son las participaciones, desde el momento en que el Estado recibe las participaciones, estos ya son recursos propios. Entonces, si llegara a tener subejercicios, muchas dependencias lo que hacen es que antes de que cierre el año, buscan la manera de ejercerlos para que no se queden ya en cero. Entonces, ahí va a depender de cómo se mueva, ¿verdad? Tanto las dependencias como la misma Secretaría de Finanzas. ¿Y cómo es decir, un presupuesto tengo entendido que empieza a conformar desde el primer día del año? O sea, desde el 1 de enero del 2022 hay que iniciar la construcción del presupuesto del 2023, que hay etapas, que la administración pública se hace de información, de solicitudes, de peticiones de todo el país, de todo el territorio, en un periodo que abarca el primer semestre del año, ¿es así? Bueno, mira, sí, bueno, debo decirte lo siguiente. Una vez que una dependencia del gobierno del Estado le aprueban su partida, que le va a tocar, sí tiene que presentar a los 6 meses el avance de cuentas, de acuerdo con la disposición del presupuesto, sí se tiene que presentar para ver cómo va el ejercicio del presupuesto, si va ejerciéndose bien, si va no se va ejerciendo todo o se está girando, porque también así como hay subejercicios, hay giros, o sea, sobregiros, vamos a decir. Entonces la primera presentación sí se tiene que hacer en el primer semestre del año. Y ahí empieza uno a medir como dependencia
cómo vas en el ejercicio de tu gasto, cómo lo vas ejerciendo, y vas viendo si vas teniendo o no teniendo remanentes. Por ejemplo, el capítulo 1000, que es servicios personales, ese no se puede mover, pero de los otros capítulos, servicios generales, servicios de administración, etcétera, etcétera, todos los demás ejercicios, partidas o capítulos, sí pueden irse cambiando o haciendo transferencias entre ellos, para que precisamente si en algún capítulo le están sobrando recursos, se puedan aplicar en otro capítulo. Pero eso tiene que llevarse con mucha disciplina, su información mensual, para poder estar al pendiente de los movimientos que está habiendo en la dependencia. Eso es ya también tema de la contabilidad gubernamental, que ya tiene, que es revisada ya, de tal suerte que allí te fijan los parámetros para que tú vayas viendo cómo vayas llevando tu contabilidad y vayas haciendo tu comparación de tu presupuesto contra tu ejercicio real, que eso lo obtienes de la contabilidad que se va llevando en la dependencia. Entonces sí puede ir moviendo, como te digo, a excepción del capítulo 1000. Ahora, el debate en torno a la federalización del gasto educativo inició a principios de los 90. Creo que hay que recordar que era Salinas de Gortari presidente cuando se inició el proceso de descentralización de dos servicios públicos claves, del educativo y del de salud, que se trasladó a los estados. Sí. En el caso concreto del gasto educativo, Zacatecas no incluyó a los maestros estatales. Exactamente. Y ese es el problema que no hemos, es el nudo que no hemos podido deshacer. Destrabar. Exactamente. Ha habido ya intentos, no se ha logrado concretar, y efectivamente fue con Pedro Aspe Armella, siendo secretario de Hacienda, cuando todavía se centralizó más el gasto y el ingreso. O sea, el tema que yo veo básicamente, Luis, es que la federación centralizó mucho todo, tanto el manejo de los impuestos como en el manejo del gasto, que de allí se derivaron desde luego ya lo que decíamos, las participaciones y lo que son las aportaciones. Eso desde luego ha sido de siempre. Cuando yo fui tesorero general del Estado, lo que es ahora la Secretaría de Finanzas, en aquella época fue cuando se derogó el impuesto sobre ingresos mercantiles y entró en vigor el impuesto al valor agregado y se modificó la ley de coordinación fiscal. La ley de coordinación fiscal es más antigua todavía en su inicio, como de los 40. Entonces la primera modificación sustancial tuvo cuando se metió el IVA, porque el IVA vino a sustituir el impuesto sobre ingresos mercantiles. Y el IVA, junto con el impuesto sobre la renta y el impuesto especial sobre productos y servicios, son los impuestos que más recauda la federación. Entonces, allí viene la primera distribución, vamos a decir. Cuando llega ASPE, todavía centraliza más los recursos, porque entonces había convenios de coordinación en donde tú podías manejar el IVA y el impuesto sobre la renta a ciertos causantes, y con ASPE eso se eliminó, siendo que la federación no tiene la capacidad recaudatoria, porque no tiene la presencia, vamos a decir, en todos los estados, y dejaron de aprovechar la infraestructura que los estados tienen. Por ejemplo, en Zacatecas, si mal no recuerdo, hay como 60 recaudaciones que estaban, en aquella época eran 56, después con los 58 municipios, pero se me dice que hay 60. Entonces, la gente está más cercana al ciudadano y sabe quién se dedica a una actividad o no, quién se dedica a otra actividad, cosa que la federación no puede, no tiene la capacidad para eso. Y no hablemos de los municipios, porque de lo que estamos hablando, de estos fondos de participación y fondos de aportaciones, también es valedero para los municipios. Ellos tienen otras fórmulas. Todas estas fórmulas, quienes quieran interesarse más en ellas, pueden entrar a Google a buscar la ley de coordinación fiscal y ahí vienen las fórmulas. Ahí vienen detalladas las fórmulas y sus elementos y sus coeficientes con base en los que se aplican las participaciones. Y las aportaciones, como digo, vienen del gobierno federal, toman en cuenta como un 80%. También se toma en cuenta algo de los ingresos petroleros. De tal suerte que ahorita se acaba de implementar, para poder recaudar más,
el impuesto que se llama a la confianza, el impuesto de simplificación a la confianza, donde establece que aquellos causantes que no van a tener ingresos de 3,5 millones al año, va a haber un rango de aplicarles un impuesto al ingreso del 1 al 2.5%. Y a las personas morales que estén integradas por personas físicas, hasta 35 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona moral, vamos pensando en una sociedad anónima, debe estar integrada por puras personas físicas, no pueden estar integradas por personas morales. Y si están integradas por personas morales, no tendrían el beneficio de este régimen. Ese régimen se está haciendo con el fin de recaudar más, de incorporar a todos estos informales que no pagan actualmente. Yo allí digo que debían de hacerse convenios, que ya los ha habido, en el tiempo de López Portillo, en el tiempo de Luis Echeverría, en donde los estados manejaban parte de los impuestos federales. Yo me acuerdo cuando yo era tesorero, manejábamos lo que es impuesto sobre ingresos mercantiles. Inclusive impuesto sobre ingresos mercantiles tenía un porcentaje que dejaba exento, que los podíamos gravar nosotros. Los impuestos sobre productos agropecuarios, los productos, allí los establecía. Pero eso como te digo, al entrar el IVA se eliminó. Pero seguimos manejando el IVA. Y cuando ya se concentra todo, yo pienso que la federación pierde capacidad de recaudación por no tener la presencia que sí tienen estados y municipios. Si hubiera convenios de coordinación con estados y municipios para que estos también recaudaran mediante ciertas reglas, sería más benéfico porque se recaudaría más. La ley misma de coordinación fiscal establece el Sistema Nacional de Coordinación y también plantea el sistema de la Comisión Permanente de funcionarios de Hacienda y de funcionarios estatales. Allí son los foros adecuados para tratar todos estos asuntos. Toño, de tus palabras derivo que la cuestión de la austeridad y del combate a la corrupción es asunto de vida o muerte para Zacatecas, es de gran importancia para Zacatecas con ese panorama. Sí, mira, la austeridad y el combate a la corrupción. En estos años se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción. Entre uno de ellos derivó los órganos internos de control. Entonces, los órganos internos de control deben de hacer una función bien importante en el combate a la corrupción. Estos dependen de este sistema y los capacita y los ve la Auditoría Superior del Estado. Pero yo veo que están en principio muy limitados en recursos y necesitan estar más apoyados para que hagan una labor precisamente de revisión del ejercicio del gasto más a fondo. Yo lo vi cuando fui presidente del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, que entonces fue cuando se llegó a todas las dependencias de los órganos internos de control. Contradictoriamente, el Poder Legislativo no tiene órgano interno de control. Así es. Entonces, pues no puede ser eso, ¿verdad? A pesar que la ley lo obliga, la Constitución del Estado. Y si la ley, que son los responsables de diseñarlas y de aprobarlas, no aceptan el órgano interno de control, pues de qué se trata, ¿verdad? Entonces, el combate a la corrupción, la austeridad en el gasto público. Ahora, aquí tenemos que entender una cosa. El gasto en sí tiene 3 formas de irlo vigilando. Hay un gasto que tú no puedes omitir, que es el gasto, vamos a decir, el pago a los empleados. Ahí lo que tienes tú, o a los burócratas o a los funcionarios, ahí lo que tú tienes que revisar es que sea un gasto que sea austero, efectivamente, que no sean grandes sueldos, que sea bien aplicado, obviamente que no haya, por decir, aviadores o personal de sobra, pero es un gasto que tú no lo puedes eliminar, porque necesitas evidentemente el aparato burocrático para que el Estado funcione. La otra forma de ir revisando el gasto es revisando el gasto en su calidad. Por ejemplo, si tú estás consumiendo determinados productos, pues buscar que esos gastos, que esos productos sean lo suficientemente económicos, que reúnan las características, la calidad de los servicios, y ahí, por ejemplo, vamos a decirlo por poner un ejemplo,
en los vehículos. Pues que las llantas que se compren, las refacciones que se compren, etcétera, la papelería que se compre, todos los insumos que el gobierno maneja, que también se hagan mediante licitaciones y no mediante asignaciones directas, salvo honrosas excepciones, pero que se esté revisando la calidad y el precio de los productos para que se eficiente el gasto. Entonces ahí entramos a otro concepto. El primero es austeridad y el otro es eficiencia del gasto. Y la tercera forma de revisar el gasto es eliminar el gasto que no necesites. Un gasto que tú vas arrastrando que no lo necesitas. Por ejemplo, cuando tienes una plantilla demasiada sobrada, o que haces un gasto, como decíamos en una ocasión, de demasiados vehículos que están evidentemente generando un gasto. Entonces, pues eliminar gastos superfluos, vamos a decir, o no necesarios. Entonces, mediante esas tres formas, es la forma de ir revisando el gasto, para que precisamente sea austero, sea eficiente y no sea un gasto que se derroche. Eso es en la materia del gasto. De tal manera que, y el funcionamiento adecuado de los órganos de control, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior del Estado, como el Sistema Estatal Anticorrupción y los órganos internos de control. Eso es para el combate a la corrupción. Aparte de lo que ya decíamos, de la federalización del Estado. Fíjate, yo me acuerdo que cuando yo era tesorero, entonces era gobernador de Aguascalientes, Enrique Olivares Santana, y él federalizó todo el gasto de Aguascalientes. No pagaban ni un peso de gasto. Entonces eso fue un gran apoyo para Aguascalientes en su desarrollo. Cuando nosotros sí, el 52-53% del gasto del gobierno del Estado iba a la educación. Y como tú lo comentabas, a gastos del magisterio estatal, porque nosotros teníamos el magisterio estatal y aparte pues hay el magisterio federal, ¿verdad? Entonces, en esa medida sería un gran alivio para Zacatecas. O sea, en pocas palabras, que los retos son muchos, que hay que revisarlo muy bien, que hay que ser cada vez más productivos y más eficientes en las dos vertientes, tanto en la capacidad recaudatoria como en el ejercicio del gasto. Nunca puedes dejar, son caras de una misma moneda, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Toño. Ya se nos acabó el tiempo, pero de aquí al 15 de noviembre seguramente va a haber muchas ocasiones en que estemos de preguntones contigo. Ya sabes, yo estoy de tus órdenes y el del público. Un gran abrazo. Hasta luego, Toño. Buenas noches, hasta luego. Bueno, antes de terminar con esta emisión, le doy una muy triste noticia. Falleció hoy el obispo emérito de Zacatecas, Fernando Chávez Rubalcaba. Él es pues no solo el pueblo católico, sino toda la gente que tuvo el privilegio de tratarlo, pues lamenta la partida de un gran ser humano. Él murió como consecuencia del COVID, de las secuelas del COVID, de las cuales finalmente no se pudo reponer. Los datos que tenemos es que va a ser homenajeado en la catedral mañana, a partir de las 7 de la mañana. Bueno, mañana le doy con precisión, seguramente los medios ya está apareciendo, pero ha muerto el obispo emérito Fernando Chávez Rubalcaba. Y yo tuve la oportunidad de tratarlo, de apreciarlo, de respetarlo profundamente. Creo que si me pidieran describirlo con una sola palabra, esta sería bondad. Que descanse en paz el obispo Fernando Chávez Rubalcaba. Gracias por todo. Mañana estaremos aquí con usted en la batalla diaria, hablando en vivo y en directo. Pase una grata noche y desvélese para que vea el grito de independencia. Es una fecha que a los mexicanos nos debe llegar mucho. Septiembre es de vocación patriótica. Pásela muy bien.